Antes de que el mundo pronunciara su nombre como una marca de éxito, antes de los escenarios iluminados, de los premios, de las alfombras rojas y de los titulares sobre sus romances, Sebastián Yatra fue simplemente Sebastián Obando Giraldo, un niño nacido en Medellín, Colombia, el 15 de octubre de 1994. Su historia no comenzó con una guitarra frente a miles de personas, sino con una familia que tomó decisiones difíciles, con mudanzas, ausencias, disciplina y una sensibilidad que, con los años, terminaría convirtiéndose en canción. Yatra creció entre Colombia y Estados Unidos. A los 5 años, su vida dio un giro importante cuando se trasladó con su madre a Miami, mientras su padre permanecía en Colombia por motivos laborales. Aquella separación familiar, aunque no fue una ruptura, sí marcó su infancia. Durante años, la distancia formó parte de la vida cotidiana de sus padres, y ese sacrificio familiar dejó en él una idea que más tarde aparecería una y otra vez en sus canciones. Amar también significa esperar, resistir, extrañar y sostener vínculos, aunque la vida obligue a vivir lejos. Distintos perfiles biográficos coinciden en que esa etapa entre Medellín, Cartagena y Miami fue clave para construir su identidad artística, una identidad dividida entre el arraigo colombiano y la vida bilingüe en Estados Unidos. Desde pequeño, Sebastián mostró inclinación por la música, pero no fue un niño criado únicamente para ser estrella. Estudió piano, guitarra y técnica vocal, mientras también practicaba fútbol. De hecho, durante un tiempo parecía posible que su camino estuviera más cerca de una cancha que de un estudio de grabación. Sin embargo, la música fue ganando terreno poco a poco. Hay una imagen muy reveladora de esos años. Un adolescente que cuidaba su voz, incluso durante los entrenamientos, que cantaba a sus compañeros y que empezaba a descubrir que su manera de comunicarse con el mundo no era solo hablar, sino interpretar. Uno de los momentos que suele mencionarse como punto de inflexión en su adolescencia fue su participación en una producción escolar de High School Musical, donde interpretó a Troy Bolton. Para muchos jóvenes, una obra escolar puede ser apenas un recuerdo. Para Sebastián fue una revelación. Allí entendió que el escenario no solo era un lugar para cantar, sino un territorio donde podía transformarse, conmover y ser escuchado. A partir de entonces, la música dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en una decisión. Pero tomar una decisión no significa que el éxito llegue de inmediato. Yatra tuvo que formarse, tocar puertas y construir una voz propia dentro de un mercado musical muy competitivo. En sus primeros años, su propuesta no se parecía del todo al sonido dominante de la música urbana. Mientras muchos artistas apostaban por la provocación, el ritmo agresivo o la fiesta permanente, él se inclinó por la balada, el pop romántico y una manera de escribir que buscaba emocionar más que escandalizar. Esa elección fue arriesgada. En una industria donde las tendencias cambian rápido, insistir en el romanticismo podía parecer una apuesta antigua. Pero justamente, ahí empezó a diferenciarse. Su primer gran paso público llegó en 2013 con El Psicólogo, una canción que empezó a abrirle espacio en Colombia y en otros países de América Latina. No fue todavía la explosión definitiva, pero sí una señal clara. Había público para esa voz juvenil, melódica, limpia, capaz de hablar de amor sin perder frescura. Después vinieron otros temas como Todo lo que siento, Para olvidar, No me llames y Cómo mirarte. Canciones que le permitieron construir una base de seguidores antes de alcanzar el fenómeno internacional. En esa etapa inicial, Sebastián Yatra todavía no era el artista global que cantaría en los Oscar, ni el nombre que aparecería al lado de Disney, Jonas Brothers, Carlos Vives o Daddy Yankee. Era un joven que buscaba su lugar, que cargaba con la presión de demostrar que no era un producto pasajero y que tenía que convencer a una industria acostumbrada a clasificarlo todo. ¿Era baladista? ¿Era cantante urbano? ¿Era pop latino? ¿Era un artista colombiano de Miami? La respuesta con el tiempo sería más compleja. Yatra sería todo eso a la vez. Su biografía temprana también ayuda a entender por qué su imagen pública se ha construido alrededor de la sensibilidad,
No se presentó como un rebelde destructivo ni como un ídolo distante, sino como un muchacho educado, familiar, sonriente, casi demasiado correcto para un mundo musical donde muchas veces se premia el exceso. Esa imagen le abrió puertas, pero también le creó una carga. Cuando un artista es vendido como romántico, noble y transparente, cualquier contradicción sentimental se vuelve noticia. Y eso, años después, sería una de las claves de su exposición mediática. La familia fue otro pilar importante. Sebastián ha hablado en distintas entrevistas del papel de sus padres, de su vínculo con Colombia y de la importancia de volver a sus raíces. Aunque creció en Miami, nunca quiso abandonar el español como centro de su música. Esa decisión no fue menor. En un mercado global donde muchos artistas latinos intentan conquistar al público anglosajón cantando en inglés, Yatra insistió en construir su carrera principalmente en español. Para él, la lengua no era solo una herramienta comercial, sino una forma de pertenencia. Su objetivo no era esconder de dónde venía, sino convertirlo en parte de su fuerza artística. Por eso, cuando años después surgieron titulares sobre bodas, rupturas, reconciliaciones y supuestas confesiones amorosas, el público no reaccionó solo ante la vida privada de un cantante famoso. Reaccionó ante la vida privada de alguien que había convertido el amor en su territorio artístico. En el caso de Yatra, cada romance se lee como una canción posible, cada ruptura como una letra oculta, cada silencio como una estrategia. Esa es la bendición y la condena de quienes hacen del corazón su marca. Así nació el personaje público, un joven colombiano criado entre dos mundos: disciplinado, sensible, ambicioso, con voz de balada y presencia de estrella pop. Pero detrás de la sonrisa siempre hubo sacrificios. Una familia separada por la distancia, una infancia marcada por mudanzas, una juventud dedicada a entrenar la voz y una lucha silenciosa por no perder su esencia en una industria que cambia de piel cada temporada. Yatra no apareció de la nada. Fue construido canción por canción, decisión por decisión, renuncia por renuncia. Y antes de cualquier supuesto "estoy casado", antes de cualquier boda imaginada por la prensa o por las redes, hubo un muchacho que aprendió que la fama no empieza cuando todos te miran, sino cuando nadie te mira y aún así sigues cantando. La carrera de Sebastián Yatra cambió de escala cuando dejó de ser una promesa y empezó a convertirse en una figura continental. La canción que marcó ese quiebre fue Traicionera, lanzada en 2016. Con ese tema, Yatra encontró una fórmula poderosa. Una mezcla de pop latino, elementos urbanos y una melodía fácil de recordar, pero sin abandonar del todo su esencia romántica. Traicionera le permitió entrar en listas, sonar en radios, ganar visibilidad internacional y demostrar que podía competir en el mismo terreno que los artistas urbanos sin convertirse en una copia de ellos. Después llegó Robarte un beso, junto a Carlos Vives, una colaboración que reforzó su imagen de artista familiar, alegre y emocional. La canción conectó con varias generaciones porque no dependía solo del ritmo, sino de una idea sencilla y universal: el amor como gesto cotidiano. Para Yatra, trabajar con Carlos Vives también significó dialogar con una tradición colombiana mayor. Ya no era únicamente el joven que venía de Miami con baladas pop. Ahora, aparecía junto a uno de los nombres más reconocibles de la música colombiana moderna. En 2018 lanzó Mantra, su primer álbum de estudio, y un año después publicó Fantasía, un disco especialmente importante porque confirmó su deseo de defender la balada. En un momento en el que el reggaetón dominaba gran parte de las plataformas, Yatra apostó por canciones más melódicas, letras sentimentales y colaboraciones que reforzaban su perfil de intérprete romántico. Fantasía recibió nominaciones relevantes, incluyendo reconocimiento en el entorno Grammy, y ayudó a consolidarlo como un artista que podía emocionar sin abandonar la modernidad. Uno de los grandes temas de esa etapa fue Un año, junto a Reik. La canción tocó una fibra especial en millones de oyentes, especialmente en personas separadas por la distancia. Su letra hablaba de esperar, de sostener un amor a pesar del tiempo,
de creer que la ausencia no siempre destruye lo que se siente. No es casualidad que esa canción conectara tan fuerte. En el fondo, dialogaba con la propia historia de Yatra, con una infancia donde la distancia familiar fue una realidad. La canción no era solo una balada comercial, funcionaba como una confesión emocional, envuelta en melodía. La expansión internacional continuó con colaboraciones cada vez más ambiciosas. Runaway, junto a Daddy Yankee, Natti Natasha y Jonas Brothers, lo colocó en un territorio bilingüe y global. Allí Yatra mostró que podía moverse entre mercados sin perder su identidad. No era un artista encerrado en la balada ni limitado al público latino tradicional. Podía dialogar con el pop estadounidense, con el reggaetón, con la música romántica y con formatos masivos. Esa versatilidad fue uno de sus grandes activos. Pero la verdadera consagración simbólica llegó con Dos Oruguitas, canción de la película Encanto, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Yatra. El tema fue nominado al Oscar como Mejor Canción Original, y Sebastián la interpretó en el escenario de los premios de la Academia. Para un artista colombiano, cantar una canción vinculada a una película inspirada en Colombia y hacerlo frente a la industria cinematográfica mundial fue un momento de enorme valor cultural. Latin Grammy también recuerda que Dos Oruguitas fue nominada al Academy Award y que Yatra la cantó en la ceremonia de los Oscar. En 2022, Yatra vivió otro punto alto con Dharma. El álbum ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop, y el propio reconocimiento del Latin Grammy señala que ese año obtuvo 2 premios Latin Grammy, incluyendo ese galardón por su tercer LP. Esa victoria no fue solo un premio más. Fue la validación de una carrera que había logrado mantenerse en equilibrio entre popularidad y respeto artístico. Muchos artistas consiguen reproducciones. Menos logran que la industria los premie por un proyecto completo. La gloria, sin embargo, siempre trae una pregunta incómoda. ¿Qué se hace después de llegar tan alto? En el caso de Yatra, la respuesta fue seguir expandiéndose. En 2024 debutó en Broadway como Billy Flynn en el musical Chicago, un movimiento que mostró su interés por salir de la zona segura de la música pop. Broadway exige presencia escénica, disciplina actoral y resistencia física. No basta con cantar bien. Hay que sostener un personaje y enfrentarse a un público distinto. Ese paso confirmó que Yatra no quería ser únicamente un cantante de éxitos virales, sino un artista de espectro más amplio. En 2025 lanzó Milagro, un álbum presentado por AP como un proyecto inspirado en los pequeños milagros de la vida, la familia, el amor y la gratitud. En esa etapa, Yatra ya no parecía obsesionado únicamente con demostrar que podía triunfar. Empezaba a hablar más de bienestar, crecimiento personal, espiritualidad y conexión humana. AP destacó que el disco incluía colaboraciones y una versión de Óleo de mujer con sombrero, grabada junto a su padre en la finca familiar de Medellín, un detalle que refuerza el regreso simbólico al origen. El público lo ha aplaudido por esa capacidad de emocionar. Sus canciones se convirtieron en bandas sonoras de relaciones, rupturas, viajes, despedidas y reconciliaciones. Para muchos fans, Yatra representa una masculinidad romántica menos agresiva, un hombre que canta al amor sin miedo a la vulnerabilidad. Esa imagen, construida durante años, le permitió ser abrazado por públicos muy diversos: adolescentes, adultos jóvenes, familias, seguidores de Disney, oyentes de balada y consumidores de música urbana. Pero ningún ascenso está libre de tensión. Cuanto más crece una figura pública, más se examinan sus gestos. La misma sensibilidad que lo hizo querido también lo volvió vulnerable a las críticas. Si canta sobre fidelidad, distancia y amor eterno, el público espera coherencia. Si en su vida privada aparecen rupturas mediáticas o declaraciones ambiguas, la audiencia compara al artista con sus canciones. Esa comparación puede ser injusta, pero es inevitable. Por eso la carrera de Sebastián Yatra no puede contarse solo como una lista de logros. Es también la historia de un artista que conquistó el aplauso hablando de amor, y que luego tuvo que enfrentar el peso de ser juzgado precisamente en el terreno del amor.
La gloria lo elevó. La exposición lo puso bajo lupa. Y allí empieza el otro relato, el de la familia, los romances, las heridas mediáticas y los titulares que prometen bodas donde quizás solo hay rumores. La vida sentimental de Sebastián Yatra ha sido uno de los territorios más observados por la prensa de entretenimiento. No porque él haya construido su carrera únicamente sobre escándalos, sino porque su música convirtió el amor en su idioma principal. Cuando un cantante escribe sobre promesas, heridas, distancia y deseo, el público tiende a mirar su biografía como si fuera una continuación de sus canciones. En el caso de Yatra, esa frontera entre obra y vida se volvió especialmente delicada. Su relación más mediática en la primera etapa de fama fue con Tini Stoessel. En 2019, ambos confirmaron públicamente su romance, después de semanas de rumores y apariciones que habían encendido la conversación entre fans. La prensa recogió esa confirmación como una noticia celebrada por los seguidores de ambos, sobre todo porque ya existía una conexión musical entre ellos. AS informó entonces que Yatra y Tini habían puesto fin a los rumores compartiendo señales públicas de amor en redes sociales. La pareja fue vista por muchos como una unión ideal dentro del pop latino juvenil. Dos artistas jóvenes, exitosos, carismáticos y con una narrativa romántica fácil de vender. Pero las relaciones entre celebridades no se desarrollan en silencio. Cada foto, cada ausencia, cada gesto y cada canción se convierte en material de interpretación. Cuando el vínculo terminó, el público volvió a hacer lo que suele hacer en estos casos: buscar culpables, leer indirectas, convertir la ruptura en una historia colectiva. Más adelante, la vida amorosa de Yatra volvió al centro de la atención por su relación con Aitana. La conexión entre ambos generó un enorme interés mediático en España y América Latina. Durante meses, se habló de encuentros, separaciones, reconciliaciones y canciones que parecían responder a la historia. Pero el punto más intenso llegó cuando Aitana habló públicamente, con humor y cierta ironía, de una relación en la que su expareja le habría dicho que no podía garantizar fidelidad después de un año. El País publicó en abril de 2026 que esa confesión fue realizada durante un concierto de Rosalía en Madrid, y que el momento reactivó las interpretaciones sobre su pasado con Yatra. Los 40 también recogió la aclaración posterior de Aitana, quien dijo: «Yo no dije nada, lo dijo él», en referencia a declaraciones previas de Yatra sobre sus dificultades para sostener relaciones fieles a largo plazo. Este episodio no fue un escándalo en el sentido judicial ni una acusación formal, pero sí un golpe narrativo para la imagen romántica del cantante. La audiencia que lo había escuchado cantar sobre amores profundos se encontró con una versión más humana, contradictoria y vulnerable, la de un hombre hacia un hombre que podía escribir canciones conmovedoras, pero que no necesariamente encajaba en la fantasía de pareja perfecta que algunos fans proyectaban sobre él. Aquí es donde el título, «Estoy casado». Sebastián Yatra revela detalles de su boda del siglo por primera vez. Debe ser tratado con responsabilidad. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que Yatra haya dicho esa frase como anuncio real de matrimonio. Tampoco hay una fuente seria que confirme una boda del siglo. Lo que sí existe es un interés constante del público por saber si Yatra se casará, con quién, cuándo y bajo qué condiciones. Ese deseo colectivo ha convertido cualquier rumor sentimental en una noticia potencial. Pero una cosa es el interés de los fans, y otra muy distinta es la realidad confirmada. Yatra no tiene hijos públicamente reconocidos, ni un matrimonio confirmado por fuentes oficiales. Su familia conocida sigue estando vinculada sobre todo a sus padres, sus raíces colombianas y sus relaciones afectivas más comentadas. En entrevistas recientes, más que presentarse como un hombre listo para un matrimonio de cuento, ha hablado de crecimiento personal, de terapia, de gratitud, de búsqueda interior y de la importancia de estar bien consigo mismo. El País, en una entrevista de 2025, lo presentó como un artista de 30 años en plena transformación, dividido entre Miami, Ciudad de México y Medellín, enfocado en su nuevo álbum
y en una definición de éxito más ligada a la tranquilidad que a la cifra de reproducciones. Esto no significa que el amor no sea importante para él. Al contrario, su carrera demuestra que el amor es una de sus obsesiones creativas. Pero una cosa es cantar al amor y otra es vivirlo ante millones de ojos. En la vida real, las relaciones se desgastan, se contradicen, pasan por etapas de inmadurez, reconciliación y cansancio. Cuando esas etapas ocurren en privado, pertenecen a la intimidad. Cuando ocurren alrededor de estrellas pop, se convierten en espectáculo. La supuesta boda del siglo funciona entonces como metáfora. No describe un hecho confirmado, sino el deseo del público de ver cerrado un ciclo. El romántico que por fin encuentra estabilidad. El cantante de baladas que por fin firma una promesa definitiva. El hombre de canciones tristes que por fin llega al altar. Pero la realidad es más compleja. Yatra parece estar en una etapa donde todavía explora su identidad emocional, donde sus relaciones han dejado aprendizajes, pero también controversias. El costo de esa exposición es alto. Cuando un artista guarda silencio, se le acusa de ocultar. Cuando habla demasiado, se le acusa de usar su vida privada para promocionarse. Cuando se enamora, los fans celebran. Cuando termina una relación, los mismos fans buscan señales de traición. En ese juego, la persona real queda atrapada entre la expectativa y el personaje. La familia, para Yatra, parece seguir siendo refugio. Su música reciente ha vuelto sobre la gratitud, el origen y los vínculos. Milagro, según AP, incluye una colaboración emocional con su padre, lo que sugiere que, más allá de la prensa rosa, su mundo afectivo no se reduce a novias famosas. Hay un Sebastián más íntimo que busca reconciliarse con la vida normal, aunque la normalidad sea casi imposible cuando cada gesto puede transformarse en titular. Por eso, si algún día Yatra anuncia realmente «estoy casado», la noticia tendrá un enorme impacto. Pero hasta que eso ocurra con una confirmación seria, el relato honesto no es el de una boda secreta, sino el de un artista que todavía está aprendiendo a separar el amor cantado del amor vivido. Sus canciones prometen eternidad. Su vida, como la de cualquiera, muestra cambios, dudas y finales. ¿El titular? «Estoy casado». Sebastián Yatra revela detalles de su boda del siglo por primera vez. Tiene todos los ingredientes de un video viral: sorpresa, confesión, romance, celebridad y promesa de exclusividad. Pero el periodismo responsable debe hacer una pausa y decirlo con claridad. Ese titular no está confirmado por fuentes oficiales. No hay prueba pública sólida de que Sebastián Yatra esté casado, ni de que haya celebrado una boda del siglo. Lo que sí hay es una trayectoria marcada por el amor, por canciones románticas, por relaciones mediáticas y por una curiosidad permanente sobre su futuro sentimental. En un canal de YouTube, este tipo de título puede funcionar como gancho, pero el contenido debe resolverlo con honestidad. La verdadera historia no es «Yatra se casó en secreto», sino «el público quiere ver a Yatra casado porque ha construido una carrera alrededor del amor». Esa diferencia es fundamental. Una narrativa puede ser emocionante sin ser falsa. Se puede hablar de bodas, de promesas y de rumores, siempre que se explique que, hasta la fecha, no existe confirmación. La carrera de Yatra también ha tenido momentos de debate. No se trata de una figura destruida por escándalos graves, pero sí de un artista sometido al juicio constante de redes sociales. Sus relaciones con Tini y Aitana, sus declaraciones sobre la fidelidad, sus silencios ante canciones que parecían hablar de rupturas y algunas respuestas en entrevistas han generado críticas, burlas y discusiones. AS, por ejemplo, recogió en 2025 una entrevista en la que Yatra habló de su vida íntima y de hábitos personales, provocando reacciones divididas en redes. Este tipo de episodios demuestra que la fama actual no perdona contradicciones. Un artista puede ganar Latin Grammys, cantar en los Oscar, actuar en Broadway y aún así ser reducido durante semanas a una frase incómoda sobre una relación. Esa es la fragilidad de la celebridad contemporánea.
El éxito artístico no siempre protege de la exposición emocional. Sin embargo, sería injusto reducir a Sebastián Yatra a sus titulares amorosos. Su valor principal sigue estando en su obra. Pocos artistas de su generación han logrado mantener viva la balada dentro del pop latino moderno con tanta eficacia. Pocos han transitado con naturalidad entre Disney, la música urbana, la canción romántica, colaboraciones internacionales y teatro musical. Pocos han conseguido que canciones íntimas se conviertan en fenómenos masivos, sin perder del todo una identidad emocional. Su premio Latin Grammy por Dharma, su nominación vinculada a Encanto, su interpretación de Dos oruguitas en los Oscar y su salto a Broadway no son adornos menores. Son señales de una carrera que se ha expandido más allá del éxito pasajero. Yatra no es únicamente una cara bonita del pop latino. Es un intérprete que ha sabido leer el momento cultural y adaptarse sin abandonar el centro sentimental de su propuesta. ¿Ha cometido errores? Probablemente sí, como que cualquier figura pública. Tal vez habló demasiado en algunos momentos. Tal vez calculó mal el impacto de ciertas frases. Tal vez su imagen de romántico perfecto chocó con una vida sentimental más compleja. Pero esos errores no anulan su carrera. Al contrario, lo devuelven a una dimensión más humana, la de un hombre que canta sobre el amor, pero no siempre sabe vivirlo de manera ideal. La posible vuelta de espalda de parte del público no ha sido total ni definitiva. Más bien ha habido ciclos de crítica, decepción, curiosidad y reconciliación. En la cultura pop, los fans pueden castigar un gesto hoy y volver a cantar una canción mañana. La conexión emocional con la música suele ser más fuerte que el escándalo pasajero. Yatra lo sabe. Por eso, su desafío no es solo producir nuevos éxitos, sino recuperar continuamente la confianza narrativa de su audiencia. El Sebastián Yatra de hoy parece más consciente del peso de esa mirada. En entrevistas recientes ha hablado de salud emocional, de terapia, de gratitud y de redefinir el éxito. Esa madurez puede ser clave para su futuro. Si antes quería demostrar que podía triunfar, ahora parece interesado en demostrar que puede permanecer sin destruirse por dentro. Esa es una batalla menos visible, pero más importante. La explicación final del título, entonces, es esta. No se puede confirmar que Sebastián Yatra haya dicho «estoy casado» como anuncio real. La boda del siglo pertenece, por ahora, al terreno del rumor, la fantasía mediática o el deseo de los fans. Pero sí se puede afirmar que su vida sentimental seguirá generando atención porque su obra ha enseñado al público a escucharlo como un hombre enamorado, herido, esperanzado y contradictorio. Y quizá ahí está su verdadero valor. Sebastián Yatra no necesita una boda confirmada para ser relevante. Su historia ya contiene suficiente material. Un niño colombiano que creció lejos de parte de su familia. Un joven que eligió cantar en español. Un artista que defendió la balada cuando parecía pasada de moda. Un intérprete que llegó a los Oscar, un ganador de Latin Grammy, un hombre expuesto a críticas por sus amores, y un creador que todavía busca equilibrio entre fama y verdad. Si algún día llega una boda real, será noticia. Pero si no llega, su legado no quedará incompleto. Porque el valor de Yatra no depende de un anillo, sino de una carrera que ha logrado convertir la vulnerabilidad en espectáculo, la nostalgia en melodía y la contradicción humana en una forma de conexión. Esa es la confirmación más importante, no la de un matrimonio no probado, sino la de un artista que, pese a sus errores, sigue ocupando un lugar propio en la música latina contemporánea.